Bienvenidos, fanáticos del deporte. En el video de hoy, nos sumergiremos profundamente en la fascinante historia de la participación de Grecia en los Juegos Olímpicos. Desde los orígenes antiguos, cuando los Juegos se celebraban en honor a Zeus, hasta los Juegos Olímpicos modernos, donde Grecia continúa dejando una huella poderosa. Ya seas un fanático de toda la vida o un recién llegado a la historia olímpica, te sorprenderá ver cómo esta increíble nación ha dado forma a los Juegos a lo largo de los siglos. Comenzamos nuestra historia hace más de 2700 años, en la antigua ciudad de Olimpia. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en 776 a.C., y en ese entonces, los Juegos eran muy diferentes a lo que conocemos hoy. Estos Juegos eran una celebración de destreza atlética, devoción espiritual y, lo más importante, unidad entre las ciudades-estado griegas. Los Juegos Olímpicos antiguos tenían solo unos pocos eventos: carreras a pie, lucha, boxeo y carreras de carros. Los atletas competían desnudos, simbolizando la pureza de su forma. Los Juegos no solo eran una competencia, también eran un festival religioso en honor a Zeus, con sacrificios y oraciones ofrecidas en el templo de Zeus en Olimpia. Estos Juegos reunían a atletas de toda Grecia, con las intensas rivalidades entre las ciudades-estado dejadas de lado durante los eventos. La tregua olímpica, conocida como Ekecheidia, permitía viajar y competir con seguridad durante los Juegos, una idea que sigue viva hoy en día en el espíritu olímpico moderno. Lamentablemente, los Juegos Olímpicos antiguos llegaron a su fin en el año 393 después de Cristo, cuando el emperador romano Teodosio I, quien había adoptado el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, prohibió los Juegos como parte de sus esfuerzos por suprimir los rituales paganos. Durante más de 1500 años, los Juegos Olímpicos fueron olvidados, enterrados bajo las arenas del tiempo. Pero ese no fue el final de la historia olímpica, ni mucho menos. Entramos en el siglo XIX, cuando el francés Pierre de Coubertin tuvo la visión de revivir los Juegos Olímpicos. Su sueño era unir al mundo a través del deporte, y en 1896, su sueño se hizo realidad cuando los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en Atenas, Grecia. Grecia fue elegida para albergar los primeros Juegos Olímpicos modernos debido a su profunda conexión histórica con los Juegos. Y Grecia no decepcionó. Los Juegos de 1896 vieron a los atletas griegos competir con pasión y determinación, ganando un total respetable de 46 medallas. Un atleta destacado fue Leonidas Pyrgos, un gimnasta griego, quien se llevó 3 medallas de oro y se aseguró un lugar en la historia olímpica. Este fue solo el comienzo del legado duradero de Grecia en el movimiento olímpico moderno. A lo largo del siglo XX, Grecia continuó siendo una presencia significativa en los Juegos Olímpicos, ganando medallas de manera constante en diversos deportes. En 2004, Atenas volvió a ser la sede de los Juegos Olímpicos, y Grecia no solo ofreció un evento espectacular, sino que también produjo algunos momentos inolvidables. Uno de los momentos más destacados fue la medalla de oro de Fani Alkia en los 400 metros con vallas, un momento de enorme orgullo para la nación. Estos Juegos fueron históricos de muchas maneras. No solo Grecia estaba siendo sede de los Juegos por segunda vez, sino que los Juegos también simbolizaban la resiliencia del país. Especialmente después de los desafíos económicos y políticos que enfrentó antes de 2004. Hoy en día, Grecia sigue desempeñando un papel fundamental en el movimiento olímpico. El país sigue teniendo el honor de encender la llama olímpica en Olimpia, un símbolo poderoso que conecta los Juegos antiguos y modernos. Más allá de ser sede de los Juegos, Grecia sigue siendo una figura clave en la comunidad olímpica global. Con atletas como Caterina Stefanidi en salto con pértiga y Ioannis Christou en canotaje sprint haciendo ruido a nivel internacional. Si bien Grecia no siempre es la nación más dominante en cuanto a medallas, su compromiso con los ideales olímpicos, unidad, paz y excelencia, sigue siendo inquebrantable. Sus atletas continúan inspirando a millones alrededor del mundo. El impacto de los Juegos Olímpicos en Grecia va más allá del ámbito deportivo.
Los Juegos están profundamente arraigados en la identidad de la nación, con los Juegos Olímpicos contribuyendo a un sentido de orgullo nacional, unidad y significación cultural. Ya sea en las artes, la educación o las celebraciones comunitarias, los Juegos Olímpicos se han convertido en una parte muy apreciada del tejido cultural de Grecia. Además, los Juegos Olímpicos modernos han provocado auge económico y turístico. Cada vez que los Juegos regresan a Atenas o cuando los atletas griegos ganan medallas, el mundo pone sus ojos en esta tierra ancestral de héroes y dioses. Una parte fascinante de la historia olímpica es la evolución de los logotipos de los Juegos Olímpicos, símbolos visuales que representan la identidad y los valores de cada edición. Los primeros logotipos, como el de los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas, eran bastante simples. El logotipo de ese año era muy básico, sin un diseño visualmente complejo, pero cargado de significado. En sus inicios, los Juegos no tenían un logotipo unificado como el que vemos hoy, pero con el paso del tiempo, la organización del Comité Olímpico Internacional empezó a darle mayor importancia a los elementos visuales. Uno de los logotipos más emblemáticos y que persiste hasta hoy es el de los 5 anillos entrelazados, diseñados por el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, en 1913. Este diseño simboliza la unión de los 5 continentes y la fraternidad de las naciones a través del deporte. Cada edición de los Juegos Olímpicos tiene su propio logotipo, adaptado a la cultura y la esencia del país anfitrión. Por ejemplo, el logotipo de los Juegos de 1960 en Roma presentaba una paleta de colores inspirada en los antiguos monumentos romanos, mientras que el de 1980 en Moscú reflejaba el estilo del arte soviético. Para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el logotipo reflejó la herencia clásica de Grecia, incorporando el diseño de un olivo, símbolo de la victoria y la paz. Esta conexión con la historia antigua se fusionó con una visión moderna, simbolizando la rica tradición del país en el contexto global. Hoy, los logotipos continúan evolucionando, pero todos mantienen la misma esencia de unión y superación personal. Los logotipos reflejan el espíritu de cada ciudad anfitriona, sus tradiciones y su enfoque hacia el futuro. Y ahí lo tienen, un recorrido por la historia de Grecia en los Juegos Olímpicos, desde sus inicios en la antigua Grecia hasta su continuo impacto en los Juegos Olímpicos modernos. A lo largo de los siglos, Grecia ha jugado un papel esencial en el desarrollo y la preservación de los Juegos, y su legado sigue vivo hoy en día, no solo en los deportes, sino también en la cultura, la unidad y los valores que los Juegos representan. Cada medalla ganada, cada evento celebrado en este país es un recordatorio de su profundo vínculo con los Juegos Olímpicos y de la importancia de la paz, la fraternidad y el respeto mutuo entre naciones. Desde los antiguos Juegos Olímpicos hasta los modernos, el espíritu olímpico sigue siendo un símbolo de la humanidad en su forma más pura. Y Grecia, como cuna de los Juegos, continúa inspirando al mundo con su historia, su pasión por el deporte y su mensaje universal de unidad. Si te ha gustado este viaje a través de la historia olímpica de Grecia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte para más contenido y dejar tus comentarios sobre qué tema te gustaría que cubriéramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.